Ok, hola, sean ustedes muy bienvenidos a esta clase de física. En este caso, vamos a abarcar el tema de tiro parabólico dentro de la sección de movimiento de proyectiles. En esta ocasión veremos unos conceptos teóricos y empezamos. Con esto iniciamos la sección de tiro parabólico. Iniciamos. Ok. Bueno, pues aquí tenemos el esquema general del tiro parabólico correspondiente al movimiento de proyectiles. En este caso, vamos a estudiar los parámetros del tiro parabólico. Y pues bueno, primero vamos a definir qué es el tiro parabólico. Bueno, pues el tiro parabólico es aquel movimiento que tienen los proyectiles en donde su trayectoria tiene una forma de parábola, así como lo estamos viendo en este diagrama. Y tiene, pues, en este caso, es un movimiento de dos dimensiones, pues se mueve tanto en el eje de las X, aquí tenemos, por ejemplo, el eje de las X, aquí está, y también tenemos, en este caso, bueno, aquí lo voy a representar con una línea, se mueve en el eje de las Y, ay, se mueve en el eje de las Y. Esto nada más es para esquematizar. Pues, por ejemplo, si el proyectil se encontrase en esta posición, tenemos entonces una coordenada en el eje Y, que es la altura, y otra en el eje de las X. ¿Ok? Este es el de las Y, que es bueno, el de la altura, y este es en el eje de las X. Como vemos, X van para allá, Y van para arriba. En este caso, seguiremos estudiando los parámetros de cinemática, en este caso para este movimiento. Ok, entonces, para este movimiento tenemos varios parámetros. Tenemos que, bueno, por ejemplo, aquí está un cañón o no sé, en este caso un esquema general del tiro parabólico. En este caso lo hacemos con un cañón, pero podría ser una pelota de fútbol disparada, una pelota de básquet, etcétera, ¿no? Cuando se dispara, al dispararse, esto implica que todo movimiento parabólico consta de una velocidad inicial, que es con el que se dispara, pues el proyectil, ¿ok? Y bueno, también en este caso tenemos un ángulo con el que se dispara con respecto al horizontal. Voy a poner otra vez esta línea imaginaria del eje de las Y. Y pues aquí tenemos entonces un ángulo. Bueno, lo voy a representar un poquito así, más o menos por así. Aquí tenemos un ángulo teta, que es con el que sale disparado. Un ángulo teta. Bueno, aquí está el esquema, pero pues el ángulo se ve un poco así. Bueno, pues aquí tenemos el ángulo teta, que es con el ángulo en el que sale disparado. No puede, o bueno, en este caso debe de ser menor a 90 grados para que sea el tiro parabólico. Si es 90 grados, pues como ya habíamos visto, o bueno, como vamos a ver, va a ser a otro movimiento, el tiro vertical. Pero bueno, en este caso estamos con un ángulo y por eso, pues aquí tenemos el tiro parabólico. Ok, otro de los parámetros es que cuando llega o cuando supera la horizontal, llega con un ángulo que es igual a menos teta. Es el mismo ángulo con el que sale disparado, nada más que negativo. Si recordamos en geometría analítica o en trigonometría y geometría, existen cuatro cuadrantes. Entonces, supongamos que va a ser un esquema rápido. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ok, entonces en el cuarto, todo ángulo que esté en el cuarto cuadrante
Y bueno, se puede expresar así como, no sé, supongamos que aquí nos dicen, este ángulo equivale a 50 grados. En realidad es negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj. Y para que sea un ángulo positivo, pues debe de ir en contra. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, el ángulo va a ser exactamente el mismo, solamente que en en negativo. ¿Ok? Bueno, después tenemos otros parámetros. Vamos a iniciar. Vamos a ver que el punto más alto que con el que llega el proyectil se le llama altura máxima y se abrevia, perdón, Hmax, la altura máxima, que es el punto más alto en donde llega el proyectil. Más o menos por aquí voy a hacer una línea, que es el punto más alto, ¿ok? A toda esta altura se le llama altura máxima, ¿ok? Y bueno, ese está el punto más alto. Y desde el punto en el que sale la bala o el proyectil hasta donde llega del piso, o sea, desde donde sale disparado hasta donde cae, se le llama alcance máximo. Alcance máximo. Este alcance es el alcance en este caso. Y el alcance máximo se representa con una a veces con un A max. Ese es el alcance máximo. Ok. El tiempo que tarda la bala desde que se dispara hasta que llega al suelo o hasta que impacta, por así decirlo, se le llama tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo se representa con una T de tiempo y una V de vuelo. Ok. Y el tiempo que tarda en llegar hasta la altura máxima se le llama tiempo de subida. Ok. Ese es el tiempo de subida. Solamente de aquí para acá es el tiempo de subida y toda la parábola es el tiempo de vuelo. ¿Ok? Bueno, este también se le suele llamar al tiempo de subida tiempo uno y al tiempo de vuelo tiempo 2 o tiempo doble uno. ¿Ok? Pero pues es más conocido como TS o TB. ¿Ok? Y bueno, la fórmula general para todos estos parámetros es la siguiente. Velocidad inicial, seno, seno del ángulo sobre, todo esto sobre aceleración de la gravedad. ¿Y por qué esta es la fórmula general para todos estos parámetros? Bueno, porque esta ya es una fórmula, es la del tiempo de subida. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para calcular el tiempo de vuelo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad inicial por 2. Y ya la demás fórmula es exactamente igual. Por el seno del ángulo sobre aceleración de la gravedad. ¿Ok? Ahora, si queremos calcular la altura máxima, H max, la altura máxima. Si queremos calcular la altura máxima, pues es exactamente lo mismo. Velocidad, bueno, ahorita voy a iniciar con la estructura. Velocidad inicial, seno de teta, seno de teta sobre G. Para calcular la altura máxima, lo único que tenemos que hacer es elevar todo lo de arriba al cuadrado
y a la aceleración de la gravedad ponerlo en 2. El doble producto de la aceleración de la gravedad y pues así queda la altura máxima. Por el alcance máximo, lo único que tenemos que hacer es, bueno, yo lo que hago es, bueno, a max o a también nada más se puede decir, es igual, copio la fórmula general, yo le digo así, velocidad inicial, seno del ángulo, perdón, seno de teta, hay que dejar espacios sobre G. Y bueno, para el alcance máximo, solamente elevamos al cuadrado la velocidad inicial y el ángulo va a ser el doble. Es decir, si tenemos un ángulo de 30 grados, el doble va a ser 60 grados. Es lo único. Y así son las fórmulas de estos parámetros. Son muy fáciles, la verdad. Solamente copiando la fórmula del tiempo de subida, ya se derivan todas las más fórmulas. Ok. También existen otros parámetros. Supongamos, vamos a copiar una pelotita aquí. Supongamos, eh, cuando el proyectil va más o menos por acá, ahí no se ve muy bien, mejor lo hago con lápiz. Ok. Cuando el proyectil va aquí, por ejemplo, va antes de la altura máxima, se le dice, su velocidad, bueno, tiene, como es un movimiento en dos dimensiones, tiene dos velocidades y una velocidad resultante, así como en vectores. Tiene una velocidad en Y que va para arriba, que va de subida, por eso en este caso va subiendo, va de subida, una velocidad de subida, y va en este sentido en la velocidad en X. Aquí lo tenemos, o sea, porque va para allá, y la velocidad resultante es un cachito de esta trayectoria. Es un cachito así muy chiquito. Y después, pero sigue para allá. Como vemos en el método del paralelogramo, pues podríamos comprobar aquí que la velocidad resultante sale pues vaya, una resultante aquí, ¿no? Y pasa un momento por la trayectoria. Y pues no sigue completamente esta resultante porque pues al pasar el tiempo, pues se sigue respetando esta trayectoria. Entonces, cuando va de subida, la velocidad en Y, bueno, aquí se le dice BY, va arriba, velocidad en X, va hacia la derecha y la velocidad resultante pasa por un cachito de esta trayectoria, pero bueno, sigue para allá. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con la velocidad cuando llega a la altura máxima? Aquí supongamos que esta es una pelotita. Ok, ¿qué pasa con estas velocidades? Pues en este caso, al llegar a la altura máxima, se queda un momento sin velocidad en X, perdón, sin velocidad en Y. Ya no sube más y ya no puede bajar. En este caso de la altura no baja ni sube. Únicamente cuenta con la velocidad en X, que pasa un momento por esta trayectoria, pero solamente tiene la velocidad en X. Solamente tiene la componente en X y no tiene la velocidad en Y. Y ahora, ya si va de bajada, aquí está, de bajada, pues en este caso, ahora en lugar de la velocidad en Y subir, ahora está bajando. Ahora va para abajo. BY, esta es la velocidad en Y. BY. Y la velocidad en X sigue siendo para allá. Y la velocidad resultante, pues pasa por un cachito. Bueno, aquí ya me fui, ya me estoy siguiendo la trayectoria. Pasa por un momento por la velocidad, bueno, por la trayectoria, pero pues bueno, sigue esta trayectoria de la velocidad resultante. Ok. Y entonces, pues aquí están el análisis de velocidades. Cuando sube, cuando está en altura máxima y cuando va bajando. Ahora, la velocidad cuando llega
o la velocidad resultante, también se le puede decir, esta es la velocidad cuando llega. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues como en los vectores tenemos aquí en este caso un vector en X y un vector en Y. Y vamos a ver cómo se calculan estos parámetros. Bueno, para la velocidad en X, como vemos en los diagramas, siempre va hacia la derecha. Esto quiere decir que siempre es constante, nunca cambia. Entonces, nunca cambia por o nunca se ve afectada por el tiempo. Entonces, la fórmula para calcular la velocidad en X simplemente es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, ¿ok? Y para la velocidad en Y, esta sí se ve afectada por el tiempo. Como vemos, aquí pues va para arriba, aquí no tiene y aquí va para abajo. Entonces, la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, el seno del ángulo, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Solamente se ve afectada la velocidad en Y por el tiempo. La velocidad en X siempre es constante. Aquí le podemos poner constante. Constante. ¿Y cómo se calcula la velocidad resultante o la velocidad final? Por lo regular se denomina como velocidad final. La velocidad final es igual a así como en vectores, la suma pitagórica entre la velocidad en X y la velocidad en Y. Supongamos pues aquí pues raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Y para calcular el ángulo, pues es igual que en los vectores. En este caso, el ángulo teta, o teta resultante, o teta lo que sea, se calcula como, ay, aquí se me pasó un poquito la mano, se calcula con la función inversa de la tangente, o sea, tangente a la -1, o tangente, perdón, o menos, perdón, o arcotangente, o tangente a la -1, en este caso lo voy a poner, aquí, bueno, si recordarán en los vectores había un valor absoluto, en este caso no, de la velocidad, bueno, del cociente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Y así que se calcula el ángulo pues final o ángulo resultante, lo voy a poner aquí la F. ¿Ok? Que es, bueno, ya con el punto que llega o cuando llega, el ángulo va a ser exactamente igual que con el que empezó, nada más que en sentido contrario, bueno, en negativo. ¿Ok? Y pues ya en este caso, nos falta otro parámetro. Supongamos que queremos saber la posición de nuestro proyectil, por ejemplo aquí, en este proyectil, aquí en este puntito, ¿ok? Pues tenemos en este caso una coordenada en X y una en Y. Aquí tenemos la coordenada en Y, se denomina nada más con una y una coordenada en X. Aquí tenemos a la X, ¿ok? Entonces, em, para este caso, ¿cómo se calcula la posición? Yo le pongo una P, ahí, voy a escribirlo con negro, una P y entre paréntesis el tiempo. Porque, por ejemplo, en unos ejercicios nos dicen, calcula la posición del proyectil después de 2 segundos de ser disparada, ¿no? Entonces, la posición únicamente se representa con la coordenada X
y la coordenada en Y, en este orden, así como en un plano cartesiano, etcétera, ¿no? Ok, entonces, ok, así se calcula la posición con respecto a un tiempo, pero ¿cómo se calcula la posición en X? Es muy parecido a la velocidad en X, nada más que aquí hay un producto que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. La posición sí se ve afectada por el tiempo. No te vayas a confundir con la velocidad. En la velocidad siempre es constante. Nunca se ve afectada por el tiempo. Y en el caso de la posición sí se ve afectada por el tiempo. ¿Ok? Y para el caso de la posición en Y, para el caso de la posición en Y, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, por el seno del ángulo, por el tiempo, menos, pues se puede decir un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? También se puede decir menos aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Es lo mismo. Entonces, aquí el Y, aquí por ejemplo no se veía afectado por el tiempo. Aquí el tiempo no era al cuadrado. Y aquí no era un medio, aquí era completo. En este caso, en la posición, pues sí, sí se va afectado por el tiempo. Aquí es la mitad y el tiempo se eleva al cuadrado. No te vayas a confundir con la posición y la velocidad. La posición se mide en metros, eso es algo que se me olvidó mencionar. El resultado de esto es metros. Igual la posición en Y es metros, pues aquí van metros, metros. El ángulo se mide en grados. La velocidad final, la velocidad en Y y la velocidad en X, todas por ser velocidades, se miden en metro sobre segundo. El tiempo de vuelo, perdón, el tiempo de subida y el tiempo de vuelo, al ser tiempos, se miden en segundos. La altura máxima, como nada más es una altura es una longitud, por lo tanto, se mide en metros y el alcance igual es una longitud, así que también se mide en metros. Ok, y así tenemos cómo se mide cada magnitud. Ok, y nos falta por último otro parámetro importante. Supongamos que hay un objetivo, por ejemplo, esta posición, esta altura, no sé, supongamos, aquí por donde pasa el proyectil, supongamos que por aquí, y aquí le queremos dar a un objetivo, no sé. En este caso, podemos calcular fácilmente la coordenada en X, ¿no? Pues nada más recorremos pues el alcance o con la posición en X. Por ejemplo, si queremos saber la posición en X, pues aquí está, ¿no? La posición en Y, pues también se puede calcular de esta manera. Pero supongamos que, pues en este caso, hay otra fórmula para la coordenada en Y. La coordenada en Y, esta relación a la tangente del ángulo es igual entonces a ver, aquí tenemos, es igual a la posición en X tangente del ángulo, tangente del ángulo, menos el producto de la aceleración de la gravedad por la posición en X al cuadrado sobre el doble producto de la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo al cuadrado. Esta es la fórmula cuando no tenemos el tiempo. En este caso, pues la posición en X pues es calculable también.
pero muchas veces nos piden, por ejemplo, eh, no sé, la altura con la que debe pasar, eh, pues sí, ¿no? O también nos piden a veces la velocidad que tiene que tener el cañón o lo que vaya a disparar para llegar a esta altura y que le pegue al objetivo, ¿no? Entonces, esa velocidad se tiene que derivar de aquí, ¿ok? De la altura de, pues, de nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, para derivar o para despejar de aquí, de esta ecuación, la velocidad inicial es igual, entonces, a, bueno, pues es una fórmula un poco compleja, de hecho la voy a hacer un poquito más para abajo, porque sí está un poquito grandecita la fórmula. Velocidad inicial es igual, entonces, línea, bueno, aquí lo voy a hacer con una línea más, así profesional, no así a mano alzada, ok, voy a hacer grandecita esta cosa, más vale que sobre que falte, ok, es igual al cociente o a la fracción, a la división, este, a ver, permítanme, ok, entonces, este, perdón, es igual a el cociente entre la raíz cuadrada del cociente, bueno, aquí voy a poner otra línea, del cociente de la, a ver si me alcanza el espacio, de la aceleración de la gravedad por la posición en x al cuadrado sobre el doble producto de la posición en x por la tangente del ángulo, tangente del ángulo, menos la posición en y, se cierra el radical, bueno, la raíz cuadrada, sobre el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Ok. Y esta es la fórmula para, este, para calcular la velocidad inicial con respecto a una posición. Esta nos sirve, por ejemplo, si nos piden cuál será la velocidad inicial con la que debe de dispararse el proyectil para que llegue a su objetivo, ¿no? O sea, o por ejemplo, no sé, es un edificio, una gaviota, no sé, etcétera, ¿no? O X cosa. Entonces, así son los parámetros de de este movimiento de tiro parabólico, del movimiento de proyectiles. Entonces, pues aquí dejo las fórmulas. Un momento. Ok, entonces la posición en Y, pues es igual a, bueno, se mide en metros, perdón, y la velocidad inicial, pues por ser una velocidad, se mide en metros sobre segundo. Ok, y bueno, con estas fórmulas vamos a resolver todos los ejercicios que se nos vengan de tiro parabólico. Y pues más adelante voy a subir ejercicios aplicando estas fórmulas. Y pues bueno, vamos a checar pues varios ejercicios. Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos la próxima. Muchas gracias.